Hola, soy Luis Rarrieta y te presento una nueva entrevista de Músicos al Poder. Hoy tengo el placer de charlar con Diego Galaz, un músico que conoce de cerca todas las caras de la industria de la música, la más deseable, la más dura y también la más humana. Un artista con valores realmente humanos. En la entrevista hablamos sobre la actual situación de la industria de la música, que conoce muy bien Diego, sobre cuestiones a tener en cuenta para poder vivir de la música, la salud y la humanidad entre los músicos y sobre una pequeña guía para gestionar de forma adecuada los temas burocráticos. Hola Diego, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a esta sección de entrevistas de Músicos a Poder. Muchas gracias a ti y es un auténtico placer. Diego, quizá para las personas que no te sigan de cerca, ¿te parece bien si nos podrías hacer un pequeño resumen de tu trayectoria? Bueno, son ya muchos años, como se puede ver por mis canas, pero no sé, a veces cuesta sintetizar todo lo que ha hecho uno. Yo soy un músico atípico no porque sea especial, sino porque realmente siempre he ido un poco al margen de la enseñanza reglada, no porque no haya querido, sino tuve la mala experiencia de que en el Conservatorio de Burgos una generación entera dejamos la música porque no había mucho nivel a la hora de pedagógico, ¿no? Pero eso, por otro lado, que me ha martirizado un poco, me ha permitido abrir muchos campos y ser autodidacta con respecto, por ejemplo, a muchos instrumentos que ni hubiera soñado el tocar, ¿no? Me gusta mucho el concepto de música popular, me veo reflejado en él con todo lo que implica. Sí que es verdad que la música tradicional de mi país, de mi región y de otros lugares me ha marcado mucho a la hora de crear mi personaje musical, ¿no? Pero todas las oportunidades que he tenido de poder tocar junto a muchos artistas, como Jorge Drexler, como Revolver, como Fito ahora, como Pasión Vega, me han hecho también beber de otros estilos y sobre todo la suerte que he tenido cuando uno toca y se dedica a compartir música con otros músicos mejores que tú, pues es eso, poder hacer el oficio con maestros, ¿no? Perdón. Y bueno, en definitiva, me marché de Burgos a Madrid con 19 años, casi 20, y a partir de ahí empezó todo una aventura de tocar desde la calle hasta poder tocar en grandes lugares con artistas maravillosos. Bueno, no sé, un músico autodidacta y amante de todo lo que tiene que ver con lo popular. Has vivido de todo, diferentes contextos, diferentes niveles de todo, de ingresos, de todo. Actualmente, ¿cómo ves el panorama musical? Es un panorama muy complejo para la gente que quiere empezar a dedicarse a él, porque pues la percepción que hay desde fuera es que está habiendo muchísimo, una burbuja musical, pero está reducida a un sector muy pequeño, ¿no? Está claro que los grandes festivales, la música que llamamos indie, el pop, pues está viviendo, si tienes la suerte de tener una banda que entra en ese circuito, te va a ir muy bien. Pero no sé, y además es algo que hay que celebrar, eso no es malo, ¿eh? Lo que pasa es que los músicos de base están peor que nunca. Ahora mismo, por supuesto que cómo está la vida para todos nos influye a toda la gente, pero las salas están muy complicadas, cada vez hay menos salas, cada vez pagan menos, cada vez cuesta más alquilar una sala. Realmente la música está peor que nunca, el negocio de la música, por mucho que parezca lo contrario. Eh, no quiere decir que en otras épocas, como cuando empecé yo, no hubiera otros problemas, pero lo tiene complicado la gente. Yo animo a todo el mundo a que lo intente, porque siempre hay huecos, porque la confianza en uno mismo y en algo tan grande que no sabemos definir, que se nos escapa, como es el concepto de música, es algo tan grande y tan maravilloso que siempre lo que te viene de vuelta, aunque no sea económico, va a ser positivo, ¿no? Pero creo que es un momento complejo y creo que siempre ha habido cambios, siempre ha habido músicas nuevas que han solapado a las antiguas, pero lo que creo que pasa ahora es que hay una identificación absoluta con algo que tiene que ver con el panorama general del mundo, que es el consumo rápido y de propuestas que no se basan en la esencia de algo. Quiero decir, si tú ahora no me entrevistaras, si no fueras tú, si fuera una imagen
o una inteligencia artificial, no sería mejor, porque hay un oficio que desde hace décadas, desde hace siglos incluso, que es la intercomunicación. Pues en la música pasa igual. Hay muchos estilos, es peligroso decir que es bueno o que es malo, pero ha habido un oficio que para ejercerlo ha habido que programar muchas horas de tu vida para poder aprenderlo. Ahora mismo Spotify anuncia que puedes hacer una canción en 10 minutos. Me llegó el anuncio ayer con un sistema maravilloso. Entonces, yo creo que eso es peligroso, pero no está reñido con aceptar de alguna manera que las cosas están cambiando y que hay que sacar también una lectura positiva, ¿no? En algún aspecto. Si te parece, quizá luego profundizamos más sobre esto de la industria, cómo está y quizá cómo ves tú el futuro, pero me gustaría preguntarte, tal y como está ahora la cosa, ¿qué habilidades crees que son importantes para un músico para conseguir vivir de la música, digamos, de una forma digna actualmente? Y Yo me creo que refiero quizá a habilidades extramusicales. Está claro que uno necesita, lo primero es la materia prima, hacer bien, entregarse a la música, tener control sobre aquello que hace, pero después quizá hay otros aspectos extramusicales, ¿no? Que influyen. mm, bueno, lo primero es tener claro que te apetece ser músico, porque en un porcentaje altísimo de las propuestas que triunfan o que vemos o que nos llaman la atención o que consideramos que son un camino interesante porque económicamente nos van a solucionar la vida, detrás de eso no hay una propuesta de musical, hay una propuesta de crear un producto. Entonces, si tú quieres eso, hay unas vías que yo desconozco que tienen que ver, bueno, con la conexión, con las redes, y aún así es muy complicado. Tú puedes tener todo a favor, puedes tener una gran compañía y hay 80% de proyectos que se quedan en el camino. Si lo que quieres es ser músico, hay algo que suena poético, pero creo que es lo que define el camino y que te va a hacer ser feliz, que es tener honestidad con lo que quieres hacer. En el momento que tienes eso, y ahora y te voy a profundizar en lo que me preguntas, qué vías prácticas hay para eso, pero en el momento que tienes eso, el dolor por no conseguir lo que nos han vendido como éxito, que no es real, es menor. Y la concentración en lo que tiene que ser el centro de tu vida, que es el amor por la música y lo que te revierte en ti, va a ser prioritario. Una vez que sucede eso, yo creo que han cambiado los paradigmas, han cambiado los fetiches. El fetiche de grabar un disco no tiene ya nada que ver con lo que era antes, pero tenemos muchas cosas a favor. Hay muchas propuestas que desde las redes están funcionando, ¿no? Para mí, si alguien me dice, mira, tengo un grupo de violín y acordeón que nos gusta la música popular, como es el caso de FETEN, yo les diría que, por supuesto, creyeran en lo suyo, que hay un camino siempre. Pensamos que todo lo que está sucediendo está lapidando lo anterior, pero hay público. Si Feten Feten puede tocar en Barcelona como hace unas semanas para 300 personas pagando una entrada, es porque de repente hay posibilidad de poder sobrevivir haciendo lo tuyo. La diversificación es muy importante también, la capacidad de poder adaptarse a tocar en un evento, a poder tocar en una iglesia o en un sitio que no hay sonido, o poder de repente abrirse a hacer colaboraciones musicales que no tengan que ver tanto con lo tuyo, pues, va a ayudar, por supuesto. Y luego, sobre todo, para mí lo más importante es que si uno crea un pequeño equipo, tiene un manager o tiene una pequeña compañía, estar siempre con gente honesta, porque siempre va a salir mal, siempre va a salir mal. Yo estoy muy triste de ver proyectos que salen adelante, que ganan dinero y que humanamente están destrozados, porque si tú tienes en tu viaje a personas que no les importas como personas, sino como producto, por muy bien que te vaya, lo vas a pasar muy mal. Entonces yo creo que el esquema sería hacer lo que a uno le gusta, creer en lo que uno hace, porque cuando uno cree y siente gratitud, la vida da. Eso es así. Y no es nada espiritual ni religioso, es una fórmula que no suele fallar. Y sobre todo, entender que lo que pasa en España, los músicos con Mercedes y con grandes chalets, no es real. Cuando viajamos por el mundo, un músico normal no le falta de comer, ni le falta una casilla, y una casita, pero no, pero todo desde la humildad. Los músicos han sido siempre clase media muy baja. Entonces, yo creo que tener aspiraciones justas y sobre todo entender que lo que da la música
mientras uno tenga para pagar lo mínimo, es mucho más grande que lo que da el dinero, sin duda alguna. Qué chulo el mensaje. Me gusta mucho. Bueno, es complicado, ¿eh? Consejos Sí. vendo, pero para mí no tengo. Eh, te he oído alguna vez hablar sobre este paso complicado, ¿no? Uno tiene una gran idea, está en ese punto de que, wow, quiero sacar adelante, quiero profesionalizar este ámbito de la música. ¿Cambiarías algo de la fórmula actual? ¿Cómo ves este paso? Quizá uno de los más complicados, ¿no? Bueno, creo que debería haber muchísimas más oportunidades de poder tener ayudas. Cuando alguien quiere, un chico o una chica, desde el clásico, desde el jazz, desde el folk, quiere dar el paso de profesionalización, debería haber, por supuesto, unas facilidades. Yo soy autónomo, el mundo autónomo es, bueno, ahora nos han duplicado la cuota, todo es muy complejo, pero sí que es verdad que debería haber un puente más claro entre lo educativo y lo profesional. Como pasa en otras cosas, hay gente que sale de aquí, de la Universidad de Burgos, de estudiar obras públicas y hay muchas empresas que ya están pendientes de esos alumnos porque, pues, en el caso de la música no es así. La gente cierra sus escuelas, sus estudios en la SMUC o Musiquene o en el Conservatorio Superior de sí, Zaragoza, por decir alguno, y llega un vacío, ¿no? Siempre hay que estar buscando, a menos que te dediques a lo pedagógico y saques unas oposiciones y seas profesor, cosa que está muy bien. Yo creo que debería haber un puente, ¿no? Es complejo, no sé si se tendría que hacer desde lo institucional, pero sí que se debería plantear un plan político, económico, social, para que ese puente existiera, para que la gente que nos dedicamos al arte eh, se nos reconozca como necesarios en la sociedad y que hubiera unas vías para que todo el mundo pudiera encontrar trabajo de alguna manera y si quiere hacer un proyecto hubiera unas ayudas, hubiera una manera. Yo creo que ahora está complicado y que en definitiva la lucha es la que hemos tenido desde hace décadas, que es buscar tu proyecto, buscar tu manera y tener la suerte de que en ese mundo la gente te llame y la gente te pueda contactar y puedas tocar con un artista, puedas meterte en circuitos eh, de música en directo, pero es realmente complicado. Has comentado enseñanza, incluso has mencionado algunos conservatorios. Desde tu experiencia y sobre todo de la experiencia que has tenido como profesional todos estos años, ¿hay algo? Si, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de estar en una comité donde van a diseñar un nuevo plan de estudios de enseñanza musical, ¿qué te gustaría decir? Bueno, lo primero que en cualquiera de los ámbitos se tuviera en cuenta que cuando uno tiene la llamada de lo artístico, es un don, pero no para uno mismo, sino para la humanidad. Cuando un artista crea, eh, está generando algo que tiene que ver con la solución a todos los problemas del mundo. Cuando un empresario se hace millonario, está creando todo lo contrario. Por mucho que se nos venda que crea riqueza, la auténtica riqueza está dentro. Entonces, que una persona pueda ejercer lo artístico, lo primero le va a hacer feliz y cuando alguien es feliz, transmite felicidad a los demás. No hay odio, no hay ganas de trepar, no hay ganas de abusar. Entonces, creo que el mundo artístico, si desapareciera, nos pasaría como a los dinosaurios, desaparecería el ser humano. Yo estoy absolutamente seguro y no hablo de algo eh, abstracto ni espiritual, estoy hablando de algo práctico, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy importante transmitir que un niño o una niña que desea aprender música es oro en bruto. Por lo tanto, en las escuelas debería haber mucha preocupación con lo que pasa. Detectar los talentos. Si una persona está eh, llama la atención por su talento, hay que hacer un plan especial para decir, bueno, esta persona es especial, tenemos que cuidarla, en muchos casos, gente con mucho talento deja los estudios porque no se reconoce, porque tiene un problema de identificación
con la música clásica, pero es que a lo mejor le apetece tocar jazz. ¿Qué pasa? Deberían tener todas las escuelas no la posibilidad de enseñarlo, pero sí de mostrarlo y de no tirar las ilusiones por la borda. Yo diría, mira, vamos a ver si este niño está desilusionado y tiene talento, vamos a hablarle del jazz, vamos a hablarle del folk, de lo popular, vamos a ver qué podemos hacer, tener fuera de programa posibilidades, porque es muy dramático que una persona deje algo que le va a hacer feliz toda la vida. Es muy dramático. Entonces, si un niño deja la música porque no le gusta tocar escalas de Sepsi con el violín, pues habría que, si tiene la llamada de la música, hay que hacer lo posible porque no lo deje. Yo haría eso, haría una revisión de cómo se detecta la ilusión, el talento y cómo cuando eso pasa es como una mina, hay que explotarlo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, hay que explotarlo y para eso hay muchas técnicas, muchas maneras de que alguien no tire por la borda la ilusión. Genial. Voy a cambiar de tema. Voy a meterme en el tema de la salud. Quizás conocido diferentes generaciones de músicos donde antes quizá no tenía tanta presencia o no se hablaba tanto de la salud. Y quizá has percibido también un cambio, ¿no? En cuanto a la sensibilidad sobre la salud de los artistas. Ahora mismo, ¿cómo de importante es para ti la salud? ¿Qué haces tú para cuidar tu salud? Porque digamos que es lo que te permite después poder hacer música, ¿no? Es muy Poder buena ser músico. pregunta. Se ha estigmatizado a ciertos sectores, por ejemplo, con el tema de las drogas. La hipocresía de las drogas ha hecho ver que simplemente en sectores como los artísticos siempre han sido denominador común. No es verdad. Yo creo que hay más drogas en la política que en la música. Hay más drogas en el mundo empresarial que en la música. Lo que pasa que los artistas siempre, nunca lo han escondido, porque hasta estaba bien, ¿no? Hasta era poético ver leer la biografía de Ron Wood y ver lo que han hecho los Stones, ¿no? Con su salud. Y han tenido mucha suerte. Eh, para mí, en estos momentos, quitando el fumar, que me está costando mucho, y me reconozco en la salud, pero ya no por relacionarlo con la música, sino porque cuando te dedicas a algo creativo, creo que en la salud, mi pareja se dedica a la salud, creo que en la salud hay mucha creatividad. O sea, el ser conscientes que vamos contra el tiempo, que vamos a la muerte y que no vamos a ir a mejor, no creo que haya algo mucho más creativo que hacerle un pulso a eso, ¿no? Y decir, bueno, yo sé que voy a eso, pero sé que si cuido la alimentación, si cuido el sueño, si evito ciertas cosas, no voy a ganar el pulso, pero lo voy a mantener un poco más, ¿no? Creo que las nuevas generaciones, no solo las artísticas, están desestimando ciertos comodines que había antes. Yo creo que las nuevas generaciones, con el tabaco, por ejemplo, con la cocaína, con ciertas cosas, están dejándolas a un lado, cosa que es buena noticia. Pero sí que es verdad que muchas veces la creatividad, que es algo muy adrenalínico, sobre todo si lo pones en escena, y ese ha sido uno de los grandes problemas muchas veces, ¿no? Si además se añade una presión total, imaginemos un artista de éxito, un grupo de éxito que vive esa adrenalina y además tiene una presión y tiene que ver qué hace con su dinero y le roban y no, por aquí tienes que hacer. Al final, las sustancias que te hacen evadirte o que te hacen vivir están en todas las biografías y en todos los documentales, me da igual de quién hablemos. Hay muchísimos casos de incluso que han llegado a la muerte porque necesitaban eso para poder sobrevivir y llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que en el momento en que una persona eh, es capaz de vivir la música sin una ambición excesiva, y lo que decía antes, rodeándose de gente que humanamente y desde los valores más profundos te van a cuidar y vas a compartir con ellos, creo que la salud tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano. Y luego ya como precisamente el tema de la salud postural, por ejemplo, los músicos no se nos ha educado, hablamos antes de las escuelas, los conservatorios, no se nos ha educado, hay un montón de problemas de gente que tiene que dejar de tocar por problemas de tendinitis, por problemas de salud ósea, de muchas cosas y muscular. Y creo que en un mundo ideal lo creativo debería ir de la mano con
con el concepto de salud, ¿no? Qué pregunta más complicada, pero interesante. Pero me ha gustado mucho tu respuesta y la reflexión que has hecho. Está muy bien, está muy bien. Quizá ahora centrándonos un poco más en la salud mental, has compartido escenario con muchos artistas en muy diferentes lugares y situaciones. Supongo que habrás visto de todo. Habrás visto también personas que padecen ansiedad, miedo, ese afrontamiento de esa situación Mm. estresante en sí, ¿no? Lo que es el escenario, todo lo que comentabas, los compromisos que pueda haber, la presión que pueda haber. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué es lo que te ayuda a ti a poder gestionar bien esas situaciones estresantes? Bueno, yo estoy en un camino, la salud mental ya por fin se está poniendo sobre el tapete, no solo en la música, sino en toda la sociedad. Es muy grave lo que está sucediendo, y sobre todo pensando que muchas de los ingredientes que conforman nuestro objetivo en la vida y que están absolutamente supeditados a lo que nos dicen que es lo que nos va a hacer feliz, son los que nos provocan esa reacción en cadena de enfermedad mental, de depresión y de insatisfacción. Yo no soy budista, pero ya decía Buda que el sufrimiento está en el deseo y eso ya se ha traducido desde la ciencia. Los científicos que estudian la neuroplasticidad han detectado que el gran problema de la infelicidad es el deseo. El deseo entendido como el apego, ¿no? Al final, si tú tienes un grupo musical, un proyecto que te da para vivir, pero lo que quieres es dar un peldaño más y poder vivir mejor, esa búsqueda va a crear una ansiedad. Va a crear una ansiedad, puede crear una motivación, pero estás en manos de decisiones de terceros, de un público, de que alguien te represente, de que si no sucede, va a venir una depresión porque no, lo que te iba a hacer feliz ya no está, por lo tanto no eres feliz. Y si sucede, también está estudiado por la neurociencia. No va a valer de nada, vas a querer más porque no hay aceptación. Entonces, estamos rodeados de incentivos, cumple tus sueños, puedes tener éxito, pero ¿qué es tener éxito? La ciencia también ha estudiado que si tú no tienes para comer y no tienes para poner calor en tu casa, no vas a estar feliz. Pero si tienes lo mínimo, todo lo demás son aspiraciones que son un callejón sin salida. Pues de ahí vienen tantas depresiones, de ahí vienen tantos problemas. Yo he tocado y he tenido alrededor artistas que ganan mucho dinero, que, que les ha ido muy bien desde el paradigma de éxito que nos venden y son absolutamente infelices, ¿no? También hay gente que no le ha pasado eso, a mí me ha pasado, de estar, no faltarme de nada y estar infeliz porque quería más. Sigo en esa lucha de alguna manera, pero la aceptación es fundamental y yo creo que si alguien puede vivir, aunque sea de manera un poco limitada, pero puede vivir tocando un instrumento, no puede haber mayor éxito que eso. Eso es mayor éxito que el que se hace millonario vendiendo casas. Porque creo que si miramos un poco más allá y nos volvemos un poco más espirituales, lo que hacemos con la música tiene mucho más que ver con el funcionamiento de este universo que desconocemos, ¿eh? Que unas ondas, que algo puedan hacer, que una simple cuerda frotada pueda hacer emocionar a un semejante, sin nada a cambio. Yo creo que eso estamos hablando del planeta de los dioses, ¿no? Por lo tanto, es complicado, pero creo que un resumen muy sencillo es que el que consiga aceptar su situación y encontrar la felicidad en su instrumento, en esa melodía, en esa canción que ha compuesto, va a ser feliz. Si compones esa canción y dices, bueno, ¿cómo hago para que esto sea un éxito y me dé dinero? Se va a acabar la felicidad, porque vas a buscar la manera de perturbar o de transgredir en lo que crees, ¿no? Es muy complicado, pero es curioso que es un sector, el creativo, que está lleno de
problemas de salud mental cuando la esencia de lo que hacemos ya es, y está estudiado por los neurocientíficos, la clave de la felicidad. Ahí queda. Interesante. En esa búsqueda de la felicidad, quizás has tomado decisiones bastante importantes en tu vida. Quizá una decisión fue apostar más por tus propios proyectos, quizá volver a la provincia de Burgos. Em, ¿Podrías compartir un poco qué es lo que te llevó a tomar estas decisiones y por qué tomaste estas decisiones? Te pregunto esto porque creo que conocer tu testimonio puede ayudar a otras personas a quizá a poder plantear un futuro más acorde a poder ser más feliz. Bueno, yo no soy el tío más feliz, ¿eh? Lo que sí que estoy en una búsqueda continua, ¿eh? Eh, Hay un gran psicólogo, Phil, no me acuerdo el apellido americano, que dice, hay tres cosas que van a estar siempre en la vida, siempre. Y hasta que no la aceptemos, no vamos a estar bien, que es entender que va a haber dolor, por supuesto, que va a haber incertidumbre, siempre, da igual que tengas 10 millones en la cuenta, va a haber siempre incertidumbre y que va a haber un trabajo continuo hasta que te mueres, siempre. O sea, no hay nadie que diga, ya está, me tumbo en el sofá, se acabó. Siempre va a haber un trabajo. El que está podrido de pasta, va a tener que hacer un trabajo por motivarse, por otras. Una vez que están esas tres premisas, pues, y que las aceptas por muchos cambios y muchas. Yo hice un cambio grande, dejé las giras, yo ganaba dinero tocando con otros artistas y de repente, gracias también fue a conocer a Mastreta. Te hablaba antes de lo importante que es rodearse de gente con luz y gente honesta, ¿no? De repente una persona que su música me fascinaba y que él cobraba lo mismo que yo. Ahí no había un clasismo. Me dio la vuelta a la cabeza. Me dio la vuelta a la cabeza y dije, no quiero seguir tocando en las giras, no porque sea injusto. Yo entiendo que un artista cobre más que el músico, pero era tan injusta la brecha, me aburría tocando ciertas cosas que ese paso lo di y me arruiné. Tuve que engañar al banco, como que me había comprado un violín, me dieron un crédito para vivir, tuve que pedir dinero, pero yo tenía una alegría, me llamaba, justo ese año me llamó Quique González, que luego toqué con él, Pasión Vega, les dije que no podía hacer la gira, yo no tenía un duro, estaba con Mastreta, pero luego a Feten le quedaban unos años para empezar y aún así empezar un dúo de música folk era un abismo. Pero la vida dio, y esto no es espiritual, ni es milagroso, ni es religioso, yo no lo soy, yo no soy religioso. Es que la vida da, y lo que parecen colchones son losas, muchas veces. Si tú estás feliz tocando con alguien y eres feliz, sigue ahí, pero si algo te chirría y si empiezas a notar que no es lo tuyo, eh, hay que hacer un cambio, ¿no? Y ese cambio no es fácil. Quizás ahora mismo, si yo tuviera que hacer un cambio así, me costaría ya con 46 años, pero bueno, lo hice con 32 años y bueno, no sé, no tenía, me saltaba el metro en Madrid, la verdad, que no fueron fáciles, pero creo que si lo sintetizo, el haber conectado con una persona de mucha luz, como fue Mastreta, de una honestidad brutal y de unos valores tremendos y un músico excelente, eso me hizo más virtuoso a mí, me hizo más ver más la luz y ver la claridad. Si en ese momento hubo un proyecto donde yo me eché atrás, donde después de salir Evia y todos estos éxitos de música folk querían un violinista y me proponían una cosa de ponerme el pelo azul y tocar no sé qué. Yo no dije que no, pero a lo mejor si le hubiera dicho que sí, estaría ahora triunfando, ¿no? Por los, como le ha pasado a otros instrumentistas, ¿no? Así que, bueno, ese fue el cambio, pero lo que te decía antes, la incertidumbre es continua. FETEN está muy bien ahora mismo, pero cada año empieza en blanco. Yo este año terminamos lo de Fito y por ahora no hay tantos conciertos y va a seguir siempre la invención y la reinvención. Porque, en definitiva, cuando asumes que eso va a ser hasta la muerte, pues ya está. No hay que darle muchas más vueltas. Gracias por todo esto que nos has contado, Diego. Quizá paso para finalizar la entrevista a un apartado un poco más pragmático, el tema de la burocracia. Te quería preguntar, sobre todo cómo fue tus inicios
hasta que encontraste esa fórmula que te podía permitir vivir como estás viviendo ahora. Em, ¿Qué hay detrás de Diego? Antes has comentado que eres autónomo. Quizás la información que puedas aportar creo que puede ayudar a esas personas que están, lo que hemos dicho antes, ¿no? En esa fase de profesionalización y por desgracia no suele haber como mucha información cuando eres estudiante, ni tampoco es fácil acceder a esa información que es vital, que hace falta conocer para vivir de ello, pero que no suele ser fácil No, saber es de muy estas difícil. cosas. Burocráticamente es muy complejo, muy complejo. El estatuto del artista se supone que va a abrir o que va a abrir puertas, pero ¿a qué artistas? ¿De qué manera? Eh, por ser pragmáticos, para hablar de menos espiritualmente. Sí que es verdad que te lo va dando un poco también en las, o sea, si tú estás tocando en salas y al final, ahora todo el mundo pide facturas, todo el mundo, incluso vas a un sitio y vas a cobrar, un chaval que va a ir a una sala y le van a dar 80 euros, a veces sí, si no te lo piden, pues maravilloso, no pasa nada, no voy a hacer apología del dinero negro, pero si no hay para comer y ese dinero es para comer, pues que sea como tenga que ser. Hay una fórmula, por si alguien de repente dice, mira, es que me han salido, jolín, 6 bolos, me piden factura, me pagan, de repente a la banda nos pagan 1.000 euros. Hay cooperativas, que eso facilitó mucho. Cuando salieron las primeras cooperativas fue un alivio. Tú puedes ir a varias cooperativas, hay muchas, en Madrid, te metes en Google, los encuentras, que te dan de alta, te quitan un dinero y esos conciertos puedes presentar la factura. Además, tú con esa alta, esa seguridad social, cotizas. Luego es muy fácil, si tú de repente dices, jolín, es que me están saliendo bastantes conciertos, el siguiente paso es ser autónomo. Ahora hay unas tablas de autónomos que, bueno, que están más arriba de la cuota, pero para el que empieza creo que hay una excepción y se paga muy poquito, se paga muy poco. Al final, la burocracia asusta mucho, es deprimente. Yo cuando veo este mes que me han subido la cuota, pues desayunas peor ese día y ya está, y luego se te pasa. Pero en el fondo hay que despreocuparse. Es decir, si gano poco dinero, hay unas fórmulas, o si no hay posibilidad de facturar, se hace así. Y si estoy ganando dinero, voy a pagar muchos impuestos, voy a tener que pagar, pero me va a compensar ser autónomo. También veamos, España somos muy de los impuestos. A ver, en definitiva, si tú pagas autónomos, estás también pagando una pequeña cuota para poder tener una jubilación. Lo que sí que yo creo que es muy importante es, por lo menos si se puede, tener un asesoramiento, porque la mañana que uno pierde en decir qué hago, cómo gestiono esto, es una mañana en la que no vas a tocar ni vas a ensayar, porque la creatividad es absolutamente opuesta al pragmatismo de lo burocrático. No funciona, no puede funcionar. Si tú estás una mañana haciendo tus cábalas y tus impuestos y tal, ese día olvídate de componer la canción de tu vida. Bueno, no lo sé, a lo mejor desde el dolor sí, pero que la gente no se agobie. Hay fórmulas. El resumen, si alguien tiene una bandita que le han salido 10 conciertos en verano a 1.000 eurillos, 800 tal, cooperativa que da de altas, porque hacer una empresa es muy difícil, a menos que ganes ya mucho dinero. Que de repente sale esto y me ha salido una grabación y me salen unas clases tal, pues no asustarse con el concepto de autónomos. Al fin y al cabo, a día de hoy es lo que tenemos casi todo el grosso de músicos. Luego, de repente, a mí Fito, o hay bandas grandes que te dan de alta y te contratan. Pero que sobre todo no nos asuste y que se pueda hablar con una gestoría, un asesor, aunque sea un día. Y creo que la clave de las empresas de gestión de altas son importantes para ese primer paso en donde intentas profesionalizarte. Genial, muchas gracias por esta información. Yo creo que va a ser muy útil para la gente. Eh, Bueno, ha- Hay asociaciones a día de hoy también. En Cataluña, una asociación, los que yo conozco por lo menos, en Cataluña, una asociación muy importante, en el País Vasco también. No sé por Madrid, pero las asociaciones a día de hoy también es una gran solución porque ofrecen la sí. posibilidad de facturar y aparte asesoramiento gratuito, que es muy importante. Y cuidado con la trampa de asociación cultural.
Mm, van a ir a por ellas y con razón. Quiero decir, una asociación cultural no es para facturar mis conciertos y comprarme un coche. Y en España el gran fraude del artístico han sido las asociaciones culturales. Gente con otros trabajos, amateur, que se mete en el mundo profesional y que factura con asociación cultural. No digo que todas, hay asociaciones culturales, pero aclarar que una asociación cultural tiene que destinar todo lo que gana a la asociación. Entonces, muchas veces buscamos lo de las asociaciones culturales y luego Hacienda ha ido a por ellas y va a ir a por ellas más. Entonces, aunque duela en el bolsillo, recomiendo a todo el mundo hacerlo legal, porque a la larga es lo que hablamos antes, te va a dar más paz de espíritu y no vas a estar pendiente de estar trapicheando, porque no merece la pena, no merece la pena. mm. Yo me refería a las asociaciones de Sí, sí, músicos, te he ¿eh? Sí, entendido. sí. Sí, Ujú. sí. Pero que digo, por eso que Pero a sí, veces, perfecto por la no confundir el aclaración. término, porque a veces me hago una asociación cultural, no son asociaciones de gestión de artistas. Sí, sí, gracias por la aclaración. Si tuvieras la oportunidad de estar en otra comité para rediseñar en la industria de la música para los próximos 50 años, ¿qué dirías? No, no, si tuviera la oportunidad diría que no, porque es, es imposible rediseñar nada. Eh, Hombre, si dieran carta blanca, decir, oye, vamos a acabar con esto, ¿qué hacemos? Por supuesto, lo primero que haría es hacer entender a los artistas y a los músicos que hay que estar unidos. El gran problema de lo que está pasando, uno de los grandes problemas, es que los músicos no se pusieron los artistas no dijeron, nos plantamos hacia Spotify, nos plantamos hacia tal, no, no. La gente jugó un poco a la inercia y no hubo o sea, los músicos en todo este cambio no tuvieron nada que decir, no tuvieron nada que hacer. Pero lo que sí que tengo claro es que, entre otras cosas, no me metería porque es impredecible, porque es, pensamos que Spotify ya ha venido para quedarse. Se va a acabar también. Va a venir otra manera, va a venir otra fórmula, va a venir algo en donde de repente todo va a ser muchísimo más etéreo, más abstracto, y yo creo que esto va a caducar también, va a caducar. Se nos va a ir llevando, el capitalismo ahora mismo es feroz y es extremo porque se acaba un ciclo y en definitiva monetizar la música siempre se va a intentar hacer desde los extremos y desde lo más feroz. Es así. Eh, Quizás no sé lo que vendrá después, pero si Spotify ya es criticable, sobre todo desde la parte artística, lo que puede venir no creo que sea muchísimo mejor. No creo que sea muchísimo mejor. Yo considero que tengo la esperanza de que la música es algo tan importante para el ser humano que no tendría por qué desaparecer. Pero claro, si la intención de los poderosos es que desaparezca la esencia del ser humano, porque en el fondo si ves un vagón de metro con todo el mundo así en un teléfono y nadie hablando, mirando, ya estamos, se ve claro que nuestra esencia, que es la comunicación con los demás, se va al garete, pues supongo que lo que viene no va a ser mucho mejor, no va a ser mucho mejor. Desestimaría esa propuesta porque es como decir, bueno, y un comité para ver dónde va el ser humano. Todo va de la mano y creo que no podemos entender dónde va, pero en caso hipotético y utópico, haría un planteamiento en donde realmente quien quiere crear lo tenga más fácil y reciba más justicia por su trabajo, claro. Pues ojalá así sea. Para terminar, si tuvieras la oportunidad ahora, desde un agujero en el tiempo, poder hablar con aquel Diego de 19 años que iba a coger aquel autobús a Madrid, ¿qué le dirías? Le diría que sepas que el 80%, 90% de miedos que tienes no se van a cumplir. Disfruta. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje. Muchas gracias, Diego, por todo lo que nos has contado. Ha sido súper interesante y estoy muy contento de poder haber grabado esta entrevista.
Nada, un placer y muchísimas gracias, que han sido unas preguntas muy inspiradoras, de verdad. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Para ti también. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.